El país está en calma, dice Delcy Rodríguez. Pues los presos políticos continúan dentro de las celdas en Venezuela. El día de ayer, familiares, estudiantes, universitarios, pues marcharon desde la Universidad Central de Venezuela exigiendo la liberación de los presos políticos. Les cuento que la organización Foro Penal, la organización, la ONG venezolana más seria y que se ha dedicado desde hace muchos años ad honorem, sin cobrar un solo dólar o un solo peso para las familias, a defender a los presos políticos y a a estar atentos a la violación de sus derechos humanos, ha dicho que actualmente, ya con la liberación que se viene realizando, detrás de las rejas permanecen 687 presos políticos, de los cuales 686 son adultos y hay un menor de edad preso por pensar distinto al régimen venezolano. 600 son hombres y 87 son mujeres, 505 son civiles y 182 son militares. Mónica Hurtado es una familiar de uno de los presos políticos. Los venezolanos esperan que las carcelaciones de sus familiares se den cuanto antes. Mónica Hurtado se encuentra desde Caracas para unirse con nosotros y hablarnos sobre la situación que les está viviendo en este momento sobre los presos políticos. Mónica, gracias por recibirnos. Bienvenida a Estos News. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Mónica, para nosotros es un placer que nos hayas recibido, hablar contigo. Eres una venezolana, trabajadora de PDVSA y te ha tocado vivir una historia bastante dura. Cuéntanos, Mónica. Así es. Bueno, lo primero es, por supuesto, darle las gracias a esta ventana que se está abriendo para nosotros como familiares de, bueno, las personas que están actualmente privadas de libertad en Venezuela. Y agradecerles, por supuesto, a ustedes por el apoyo que nos están brindando. Para nosotros, cada preso que van liberando es una alegría inmensa, realmente. Y por supuesto que ustedes puedan hacer esa cobertura, esa presión que se está ejerciendo a nivel internacional y que ya nuestros hermanos en Venezuela, pues también nos hemos venido sumando. Se nos ha ido pasando un poco el miedo de denunciar, de acompañar, ver a los estudiantes ya aguerridos como siempre. Realmente quienes hemos estado en Venezuela a lo largo de estos años, pues el miedo se hizo parte de nuestra vida, pero ya ver todos los movimientos a partir de estos cambios que se están produciendo, pues nos han dado una esperanza muy grande y ha sido un aliciente poder contar siempre con el apoyo de canales como este y de países que no nos han abandonado a lo largo de toda esta lucha. Ahora, Mónica, Así es. tras las recientes liberaciones, todavía quedan 687 presos políticos tras las rejas. ¿Qué se siente cuando escuchas esa cifra? Bueno, te comento, el Foro Penal maneja esas cifras. Bueno, lo primero que quiero es agradecer, por supuesto, el Foro Penal ha sido un pilar fundamental, al igual Sí, que así otras es. organizaciones como Provea, pero tú bien lo dijiste, el Foro Penal ha sido un organismo sumamente serio que se ha constituido en un pilar, en un apoyo para las familias venezolanas. Esa cifra va a ir incrementando, esa cifra va a ir incrementando porque algunos familiares, entre los cuales me incluyo, em, no habíamos hecho las denuncias correspondientes. Hay muchas personas que en estas últimas semanas y en estos días conversaba con su director, eh, el señor Gonzalo Gimió, quien nos atendió con muchísima amabilidad y sobre todo con muchísima humanidad y nos decían, para poder actuar nosotros, ustedes tienen que autorizarlo. Dejen el miedo, nosotros las acompañamos. Y efectivamente, en estos últimos días, yo creo que ellos han recibido una cantidad de denuncias en masa Sí. con la que no contaban. Y bueno, evidentemente eso va a ir incrementando esa cifra, pero bueno, confiamos en que poco a poco ellos puedan, de acuerdo Mónica, a la marca. Dime. y tu caso, háblame sobre tu caso. ¿Por Ok, qué? ¿Por qué están fíjate. allá adentro tus familiares? Es súper importante eso que me acabas de preguntar, porque ayer vimos una gran protesta y una gran marcha que llenó mi corazón y de hecho la estoy viendo en las imágenes. Y vimos una cantidad de personas que estaban pidiendo la liberación de sus presos y de sus familiares. Y entre esos estaba un grupo de personas, de ex trabajadores de PDVSA. Yo no soy ex trabajadora de PDVSA.
Yo soy actualmente pues una persona que está dedicada a mi familia, pero bueno, también trabajé dentro de organismos públicos. Y el caso en particular, nosotros también estamos pasando por muchísimas adversidades. Este caso fue conocido en donde está mi familiar y están aproximadamente unas 60 personas más. En el año 2023 se hizo un show mediático muy grande el cual fue denominado PDVSA Cripto. Ese show mediático en el cual nuestros familiares fueron privados de libertad sin que se les contemplara el debido proceso, sin que se les respetara el derecho a la defensa, sin que tuvieran tan siquiera una orden judicial, fue una bandera para el gobierno en el cual quisieron ser unos, digamos, los reyes de la anticorrupción con la triste realidad para nosotros como familia que muchísimas de esas personas que están allí privadas de libertad desde el año 2023 no tienen nada que ver con ninguna trama de corrupción. A ellos no se les han respetado sus derechos. La mayoría de ellos se encuentran en este momento recluidos en el helicoide. Y en esa trama de presunta corrupción se encuentran cuatro organismos que confluyen y que uno no tiene nada que ver con otro, pero a la opinión pública se le vendió como una trama gigantesca de corrupción, que yo no digo que sea cierta o sea falsa. Yo obviamente solo puedo hablar por el caso de mi familiar, con la plena claridad de que él fue un perseguido político, aun cuando trabajó para el gobierno, pero bueno, a la hora de ser juzgados públicamente, porque a diferencia de nuestros otros compañeros que también están privados de libertad y que forman parte de la oposición, este grupo trabajaba para el gobierno. Y ellos fueron no solamente presentados públicamente en un show que los venezolanos no vamos a olvidar, porque se utilizaron prácticas que no son comunes dentro de nuestro país. Les colocaron bragas anaranjadas, fueron arbitrariamente y de manera forzosa privados de su libertad, fueron presurizados, que es un término que se utiliza muchísimo dentro del helicoide, que es cuando le suprimen el contacto con todo lo exterior. Nosotros pasamos meses sin saber de nuestros familiares, buscando dónde estaban, hasta que, bueno, por fin supimos que estaban allí, no se nos permitió visitas, estuvieron desaparecidos de manera forzosa y sobre todo teniendo sobre nuestras espaldas un juicio mediático en el que pues ellos fueron declarados culpables, sin tener ni siquiera algunos de ellos nada que ver. Mira, ahí hay Mónica, trabajadores, fue tu esposo el que bueno, está, tu esposo fue el que estaba, la persona que está señalada, uno de ellos es mi ex tu esposo, ex yo esposo. actualmente, exactamente, pero bueno, mantenemos obviamente un Claro, vínculo, claro. yo no lo he dejado de apoyar, él es Tú, el papá de mi ellos se hijo. encuentran, los señalados por PDVSA Cripto del año 2023 se encuentran en el helicoide en este momento, se encuentran dentro de Ujú. la lista de los 687 presos que todavía están allí. No, ellos no están dentro de la lista. Ah, Para serte honesta, nosotros en este momento, escasamente hace una semana, se nos quitó el miedo. ok. Nosotros fuimos como familiares perseguidos, algunos de nuestros hijos fueron secuestrados, algunas de Cuando me nosotras hablas de perseguido, también. explícale a América Latina qué significa ser perseguido. ¿Qué es ser perseguido? ¿Cómo los persiguieron? Bueno, se nos acosó en nuestros hogares, a las afueras de nuestra residencia. En el caso de mi hijo, por ejemplo, fue un día secuestrado por un organismo del Estado. Me tocó suplicar, literalmente me tocó arrodillarme para que me entregaran a mi hijo, porque, bueno, probablemente todo formaba parte de esta misma situación. Hay esposas, hijos que fueron también eh, perseguidos en las afueras de sus hogares, nos visitaban, entre comillas, porque eran unas visitas poco agradables. Y bueno, en general vivimos 3 años en el que el silencio lamentablemente fue nuestra única salida, porque a diferencia de nuestros apreciados amigos de la oposición, pues aquí en este caso nuestros familiares fueron declarados culpables
sin tener absolutamente jamás la oportunidad de haber tenido un juicio. Y cuando te digo que los declararon culpables no fue porque siguieron un juicio y fueron sentenciados, no, es que fueron declarados a través de cámaras de televisión, que fueron señalados como corruptos, cuando muchos de esas personas que están allí, mira, ahí hay choferes, ahí hay trabajadores, digamos, de baja nómina, personas que no tenían capacidad de decidir, personas que fueron llamadas para una reunión y en el momento en el que se apersonaron para una reunión, fueron simplemente privadas de su libertad sin derecho a réplica de ningún tipo. En el caso de mi ex esposo, él fue aprehendido de manera forzosa en una carretera que comunica la ciudad de Caracas con la ciudad de Barquisimeto, de Estado Lara, en un peaje, fue expuesto públicamente y te comento aún más, después de su aprehensión, él fue separado de su hijo porque él se encontraba en ese momento con su hijo de 11 años y pasó horas sin saber de él. Y más aún, fue grabado y regrabado porque hasta que la escena de su aprehensión no quedara perfecta como sus captores querían, él fue obligado a través de la fuerza a victimizarse, a revictimizarse en una escena forzada. Y de allí Imagínate. pasó más de una semana nosotros sin saber dónde estaba, hasta que logramos, por supuesto, identificar que estaba en el helicoide y a partir de allí pasaron aproximadamente 90 días sin que nosotros pudiéramos acceder a saber si estaba bien, Ahora, a saber Mónica, si... con todos los temas que se van escuchando y con cada vez más testimonios de personas víctimas de torturas en el helicoide, ¿qué sientes tú cuando escuchas estos testimonios de tortura y sabiendo que tu expareja está allí en ese mismo lugar en donde tantas personas están sufriendo en este momento? Pues ya te puedo decir que ya, ya nuestro cuerpo se acostumbró. Sin embargo, los primeros meses fueron terribles. Yo te digo la verdad, han pasado 3 años y yo no puedo dormir tranquila, porque salvo en estos últimos días, que es que hemos visto algo de esperanza, era como pensar que esto iba a ser indefinido. Y ellos particularmente, porque cada vez que vemos que sale algún compañero de la oposición, por supuesto, es una alegría muy grande para nosotros como familia, porque cada uno de ellos cuenta. Cada vez son menos, pero cada vez nos sumamos más al reclamo de justicia. Entonces, es como una cuenta interminable y sé que el foro penal no le está tocando fácil porque ahora el trabajo que ellos hacen es muy minucioso y bueno, estas nuevas denuncias sé que los tienen cargados de trabajo, pero confiamos plenamente en que nos van a ayudar. Mira, a nosotros se nos cerraron las puertas de un lado y del otro. Yo creo que en este caso, y te aclaro otra cosa, no solamente son trabajadores de PDVSA Cripto los que están acá. En el caso de mi ex esposo, es de Cartones de Venezuela. Él, junto con otra persona, fueron implicados en un delito de corrupción Y, y esa otra persona a los días, apenas 3 o 4 días de estar en cautiverio, se suicidó. imagínate. Entonces, en Cartones de Venezuela solo queda mi ex esposo y si tú tuvieras acceso al escrito acusatorio risible que levantó la Fiscalía y los órganos de seguridad o de investigación del Estado, realmente da vergüenza. Ya yo fui funcionaria del Poder Judicial y puedo decirte que con propiedad confío en que cuando se les garantice un juicio justo, estas personas van a salir, la mayoría, y los que tengan realmente su inocencia sobre la mesa y tengan el derecho a la defensa, un debido proceso, van a salir muchísimos. Nosotros Mónica, confiamos. Ujú. ustedes como familiares y como grupo se presentaron, marcharon hacia las puertas de la Asamblea Nacional. Háblanos un poco sobre esa protesta que realizaron ante la propia Asamblea Nacional que los metió presos. Porque realmente recordemos que en Venezuela todos los organismos responden a un solo poder, a un solo fin. ¿Cómo fueron recibidos? ¿Qué pasó allí?
Bueno, fíjate, sí, ahí había un grupo de personas, de hecho, en la mayoría de las imágenes de la marcha del día de ayer vas a ver, son 4 mamás que también forman parte de este grupo de PDVSA, Cripto, Cartones de Venezuela, CBG y Poder Judicial que estaban allí haciendo presencia. Te tengo que decir con el corazón en la mano que nos ha costado irnos sumando, porque yo por lo menos ya perdí el miedo, pero me ha tocado tener la compasión y la empatía en comprender que el resto de las esposas y el resto de las madres todavía están dando pasitos de bebé en esto. Entonces sí, ya nos hemos sumado a las vigilias, ya nos hemos sumado a las marchas, porque para nosotros dentro del helicoide no hubo nunca diferencia. No hubo diferencia si éramos oposición o si éramos exgobierno, en el caso de mi ex esposo, pues particularmente y de todo este grupo. Para nosotros allá adentro recibíamos el mismo trato, las mismas privaciones. Y allí se formó, y ayer escuchaba a nuestro amigo Tarazona, que decía, ahí se formó una gran familia. Para Qué nosotros bueno, allí, pueden dar fe, es que era bueno. un apoyo en las colas, cuando nos requisaban, cuando llevábamos comida, si tú no podías llevar, yo la metía por ti. O sea, para nosotros allí dentro no hubo diferencia. Entonces lo que La te, solidaridad entre todos. Y pero al al máximo, al máximo. Y qué máximo. bueno que ya pues se hayan ido poco a poco quitando esos peligros esas dudas, el miedo que se vaya sacando pues Así es. para finalmente hacer visible la situación Todos. que están presentando en este momento. Una última pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes en este caso cuando fue tu propio, la propia entidad a la que trabajabas, a la que estabas trabajando, que es la que te mete en ese lugar? Bueno, yo creo que cuando ellos salgan de allí, de su propia boca, sería bueno conocer qué pensaron. Yo como familia cercana, junto con mi hijo, evidentemente ya veníamos apartados desde hace muchísimo tiempo, pero va muchísimo tiempo, de lo que era el gobierno como tal. Sin embargo, te tengo que decir también con el corazón en la mano, yo creo que a veces Dios utiliza unos caminos que nosotros no entendemos para apartarnos de donde no debemos estar. Y yo estoy segura, y no voy a hablar por todos, pero yo estoy segura que muchos de los que están allí en este momento deben estarle dando, a pesar de lo terrible que ha sido la prueba, deben estar sintiendo tranquilidad de no haber formado parte en estos últimos 3 años de todo lo que significó la debacle de todo un proyecto que evidentemente que quedó en evidencia que no, que no sirvió para nada, sino bueno, esperemos cuál va a ser el desenlace de todo esto, porque yo creo que Dios siempre y finalmente utiliza hasta las peores experiencias para sacarle provecho y beneficio de eso en la vida de los seres humanos. Pero sí, definitivamente para ellos debió y debe ser una decepción. En el caso de mi ex esposo, ya él tenía casi 2 años fuera del gobierno, sin embargo, pues debió haberle dolido mucho y a todos ellos allí, pero yo sí le doy gracias a Dios porque esta última fase, que para mí fue la más terrorífica, no estuvieron cerca del Mónica. gobierno, pues como tal. Mónica, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, que nos hayas abierto el corazón y deseamos fervientemente que pues todos sean liberados lo más pronto posible, porque la libertad de ellos es la libertad de todas las familias de ustedes. Te mandamos un abrazo. Quiero que me regales Sí, claro. 20 segundos, Adelante. porque quiero hablar de 2 casitos que no tienen nada que ver con esto, pero hay varias personas dentro del helicoide que ya tienen su boleta de excarcelación desde hace más de 2 y 3 años. Y por capricho de las autoridades y por negligencia o por cualquier cosa negativa que se haya movido, que se mueva allí, estas personas están ya con condenas cumplidas dentro del helicoide. Yo tengo aquí sus nombres, se los puedo hacer llegar, pero aun cuando no es nuestra causa, realmente, como te dije hace un rato, para nosotros somos una misma familia y todo lo que podamos hacer por ayudarnos mutuamente, de verdad, pues para mí es un punto, Claro que es sí, un punto. Mónica.
Haznoslas llegar, nuestros productores seguramente van a hacer algo muy importante con esa información que nos llegues, que nos hagas llegar y te repito, estamos para ayudarlos y apoyar a todo el pueblo de Venezuela en este momento de lucha por recuperar la libertad y la democracia. Gracias. Gracias a ustedes por todo.